Tardes con todos, continuando con esta serie de conferencias de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, dentro del curso de lo que es liquidador y sectorista aduanero. Hoy vamos a tocar un tema muy importante con respecto a la documentación. Bueno, en verdad vamos a dividir en dos el tema de los documentos. Hoy nos queremos enfocar en lo que son documentos de transporte internacional. Vamos a hacer una revisión muy rápida acerca de lo que es la parte normativa de lo que son los documentos de transporte internacional. Vamos a revisar también cada uno de ellos con los respectivos ejemplos, pero vamos a darnos un espacio y un tiempo suficiente para poder hablar acerca de la parte más casuística. Aparte, la parte de los tips que siempre podemos identificar cuando nosotros emitimos un documento de transporte internacional. Si estamos en la parte de importaciones o exportaciones, la emisión del documento de transporte internacional para alguien que está a un nivel de liquidador, de sectorista, es de suma importancia. Si somos exportadores, vamos a empezar poniéndonos en esa situación. Somos exportadores, nosotros somos los que brindamos la información, los que brindamos la matriz con toda la información de la mercadería, de la carga a ser exportada, para que la naviera sea la encargada de poder emitir en original los conocimientos, las guías aéreas, en fin, los documentos de embarque, sea cual sea el medio de transporte. Y esto es fundamental porque la línea naviera, si hablamos de lo que es transporte marítimo, tiene 3 días como máximo de haber zarpado la nave para hacer una emisión final de un conocimiento de embarque, de un documento de transporte internacional. Ahora, la importancia radica en que nosotros tenemos que brindarle, ya sea a la línea naviera, a la línea aérea, a la gente de carga, esa matriz con la información de la exportación. Por eso es muy importante que nosotros sepamos no solamente emitir la matriz, sino poder revisar cada uno de los cuadrantes que la conforma con la información que nosotros vamos a tener que brindar. Posterior a la emisión de un conocimiento, de una guía, de un documento de transporte internacional original, como todos sabemos, se emiten 3 originales, ya no hay marcha atrás y nos podemos meter en serios problemas si es que no tenemos o no brindamos a estas entidades la información adecuada para que puedan ellos tramitar también dentro de sus propias instituciones y finalmente poder conseguir un documento final y un documento original. Hoy vamos a revisar en cada uno de los documentos de transporte internacional esos cuadrantes que nos van a dar cierta información para estar alerta, sobre todo si es la forma de pago de esta transacción. Porque si nos damos cuenta, los documentos de transporte internacional están ligados también en ciertos cuadrantes al tipo de forma de pago, a la modalidad de la forma de pago que vamos a utilizar en comercio exterior. Y para las personas de importaciones que me están escuchando, y efectivamente también los liquidadores y sectoristas aduaneros, pero que ven la parte de importaciones, si bien es el cliente, el proveedor en el extranjero, el que emite esta información hacia nosotros, esos documentos los emite a favor nuestros, nosotros debemos conocer también cómo fue emitido ese documento porque tenemos que revisarlo. Recordemos que nosotros tenemos que declarar ante aduana, hacer una declaración de la mercancía, pero también de ciertas características que vienen plasmadas en los documentos de transporte internacional. Ojo, entonces, para los que nos están siguiendo dentro del curso de liquidador, de sectorista, aduanero, es fundamental saber emitirlos, ¿ok? Saber emitir una matriz de un documento de transporte internacional. Pero si estás al otro extremo de la modalidad no exportador, sino importador, saber revisar esos documentos previo a la emisión de documentos finales. Previo a la emisión de documentos finales. Y lo vuelvo a repetir, todo en comercio exterior tiene solución y nosotros como especialistas de comercio exterior dentro del curso de liquidador y sectorista, tenemos que a los clientes
exportadores, importadores, ser justamente ese soporte, ese segundo filtro para que podamos nosotros tener la información clara, adecuada, certera y no tener que tratar de encontrar ciertas discrepancias que a lo mucho, en vez de ayudarnos, nos van a perjudicar. Y cuando comenzamos a revisar los cuadrantes, yo les voy indicando algunos tips de cuál es la relación de la información que tiene un documento de transporte internacional con la modalidad de pago y cómo puede afectar esto al exportador y cómo puede afectar esto al importador. Entonces, mucho ojo con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Como les dije, vamos a aterrizar finalmente una parte casuística. Vamos a revisar no solamente el checklist de información obligatoria que debe contener un documento de transporte internacional, sino también vamos a revisar un caso práctico de una de las principales exportadoras del Perú en materia de productos hidrobiológicos. Y veamos cómo están emitiendo ellos sus documentos de transporte para que nosotros encontremos ahí, en ese escenario casuístico, encontremos la importancia y fundamental del manejo de la información que nosotros plasmamos. ¿Okay? Entonces, en este escenario, ahorita pasamos ya a ver la parte teórica muy rápidamente, pero en este escenario quiero empezar revisando unas afirmaciones fundamentales que todo exportador, importador y también todo agente, operador económico, operador logístico, liquidador, sectorista de aduana, tiene que conocer. Muy bien. Y el pilar fundamental de la eficiente emisión de documentos en comercio exterior. Hoy vamos a hablar acerca solamente, nos vamos a enfocar a los documentos de transporte internacional, pero en sí, como un conjunto, como un todo. Porque los documentos de transporte internacional forman parte de un conjunto de documentos de embarque, sea export o sea import. Bien. ¿Cuál va a ser el pilar fundamental? Es el conocimiento no solo del producto, sino que de la cadena logística y la normativa legal que ésta la respalda. ¿Por qué hago hincapié en esta parte cuando hablamos acerca de la cadena logística? Si nosotros somos exportadores, contratamos los servicios de un agente de carga, o un agente de aduana, o un agente logístico, ¿no? Que ahora está mucho más de moda. Ahora tenemos agentes logísticos que las hacen de agente de carga, las hacen de agente de aduana, y si no lo tuvieran, ellos lo que buscan es hacer sinergias, es hacer alianzas estratégicas con distintos operadores para darnos un servicio logístico integral, un SLI, que nos permita tener la menor cantidad de facturación posible, ¿no? Es lo ideal también. Y dentro de este sector logístico, dentro de toda esta gente logística, tenemos identificado a las personas que son el eslabón importante, que son un soporte fundamental para toda la operación, y me refiero a la parte justo de los que son los liquidadores, los que son los sectoristas, porque ellos están atrás de la pantalla y también están en el campo. Los liquidadores, los sectoristas, que se encuentran en la oficina, pero también los que están en aduana, los que están en los terminales temporales, los que están en el puerto, que están dando la cara, que son la cara visible, de un operador logístico que va a representar a un exportador o que va a representar a un importador. Ojo con eso. Si bien es cierto, la parte documentaria no es una obligatoriedad de un operador logístico, llámese agente de carga o agente de aduana. Sin embargo, es importante que conozcamos ese manejo estructural de los tiempos que va de la mano con la emisión de documentos. ¿Por qué? Porque de darse un problema, y no se trata de buscar culpables, básicamente, pero sí también de tener mapeado dónde pueden estar los puntos críticos de mejora cuando hablamos de emisión de documentos de transporte de carga internacional. Y eso se va a identificar cuando el exportador no envíe con anterioridad todo lo que nosotros denominamos como draft. Y los drafts son los borradores. Si en un comienzo les comenté que tenemos que emitir primeramente una matriz al agente de carga, a la línea naviera, para que estos puedan subirlo a su sistema
y finalmente emitir, después de 3 días de zarpada la nave, puedan emitir el conocimiento de embarque, la guía aérea, según la modalidad, entonces, ¿cómo llenamos nosotros esa matriz? ¿Cómo entregamos esa matriz y cuándo lo hacemos? Recordemos un poco la parte de la estructura logística que ustedes la deben conocer muy bien por los cursos que tiene CAMEX en lo que respecta a exportaciones incluso, pero también he visto cadenas logísticas en comercio exterior que son importantes. Vamos a recordar un poco, vamos a centrarnos en un escenario y vamos a poner fechas para que me puedan entender un poco cómo sigue toda esta situación. A ver, nosotros tenemos en un primer momento un exportador cierra una venta de una exportación de, pongamos, un contenedor de arándanos, un contenedor refrigerado de 40 pies de arándanos. Para ser exportado, según lo que el exportador pactó en un comienzo con su cliente en el extranjero, será exportado a fines de agosto. Importantísimo, y ahí lo el primer tip para la parte de exportación. ¿Por qué fines de agosto? ¿Por qué no el 30, el 31? Siempre hay que manejar esa información. Ending of August. Finales de agosto. ¿Por qué? Y eso puedes ponerlo en fecha de embarque. Porque no estás asegurando una fecha. Tú no sabes, si pones 31, que el 31 de agosto salen las naves. Entonces, es mejor que hablemos de fechas referenciales, ¿ok? De ETDs, de Estimate and Departures, de fechas estimadas de ZARP. Manejemos siempre esa información, todo estimado. Entonces, bien, conseguimos un barco para el 29 de agosto. ¿Está permitido? Sí, porque estamos hablando de fines de agosto. No hemos dicho ni 30 ni 31. Hemos dicho fines de agosto. El 29 de agosto. Como todos sabemos, el booking o la reserva que hacemos para la exportación es 15 días antes. Entonces, más o menos el 15 de agosto, yo solicito a la línea naviera o al agente de carga la salida para la nave más próxima a fines de agosto y es el 29. Genial. Cuando me aceptan esta reserva, me aceptan este booking, en el documento claramente está estipulada la fecha de CATAF. ¿Y qué cosa es la fecha de CATAF? La fecha de CATAF es la fecha máxima de entrega del contenedor. ¿A dónde? Al puerto. Al puerto, no al almacén temporal. Entonces, el almacén temporal puede entrar 1 o 2 días antes del CATAF. ¿Por qué? Porque hay que hacer el peso, hay que pesar el contenedor y revisar justamente esa matriz de la que estoy hablando. Entonces ya tenemos ahí como 4 días antes. Hablamos del 25, 24 de agosto. Más o menos estamos teniendo una fecha en la que podría entrar el contenedor al terminal temporal. Previo a eso, es justamente las empresas exportadoras a través de su equipo de comercio exterior y muchas de ellas le trasladan este trabajo a los agentes de aduana, por eso que los sectoristas y los liquidadores están ahí muy atentos y tienen un expertise, tienen un conocimiento y unas habilidades únicas en lo que es documentos y emisión de los mismos, a diferencia incluso de la misma gente que trabaja en comercio exterior en dichas empresas. Pero para los que también quieren empezar negocios es importante que conozcan esta información. Bien, entonces estamos ubicados que más o menos el 24 o 25 de agosto el contenedor está entrando. Previo a eso, el contenedor tiene que ser en el almacén del exportador, tiene que tener la información de la cantidad de bultos, el peso referencial, peso neto, o sea, de las cajas, sin el contenedor, y eso va plasmado en lo que conocemos como lista de empaque. Muy bien. Ahora, a la par de eso, tenemos que llenar esta matriz del documento de transporte internacional, sea vía carretera, sea vía aérea, sea vía marítima, tenemos que tener esa información. Ahora, ¿se la damos a la gente de carga, a la gente de aduana? Sí, efectivamente, para que entregue la mercadería justo cuando va a entrar el contenedor al terminal temporal. Sin embargo, y ahí se los aconsejo, y es el primer consejo que les puedo dar en este momento con respecto a lo que es manejo de logística, de exportaciones, sobre todo, es que esa matriz, antes de ser enviada al operador logístico, previamente en draft, o sea, en borrador, con una anticipación de por lo menos 5 días, estamos hablando de el 20 de agosto, para localizarnos en los tiempos, sea enviado
al cliente en el extranjero, indicando claramente, señor, aquí está la información que va a ser plasmada en el conocimiento de embarque, en la guía aérea de su mercadería. Muy bien, esta es la información. ¿Está ok o no? ¿Por qué necesitamos hacer ese draft, ese previo? Porque si nos damos cuenta, nos podemos equivocar en la redacción de, sobre todo, normalmente pasa, en la redacción de direcciones, nombres comerciales, teléfonos, personas de contacto, descripción de la mercadería, porque para nosotros es un producto y ellos lo necesitan de otro tipo de producto o con otro nombre. De repente obviamos poner lo que son en el documento de transporte, obviamos poner lo que es partida arancelaria, obviamos poner lo que es marcas o modelos, que no es muy significativo de repente para nosotros como actividad en comercio exterior, como actividad aduanera, no es obligatorio, pero sin embargo, el cliente que está en el extranjero, que está en un mercado de destino, quienes van a desaduanar esa mercadería, de repente ellos sí necesitan tener esa información porque su aduana se lo pide o porque logísticamente interna, su logística interna, le necesita saber, conocer incluso el tamaño o el cubicaje de cada una de las cajas y quiere que esté plasmado en el documento de transporte. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que el cliente es nuestra prioridad. ¿Y cómo quedamos nosotros? Quedamos muy bien, adelantándonos a ello, diciéndole, mira, este es el borrador, este es el draft de tu documento de embarque. Y antes de poder yo pedir la emisión del original para que no tengas problemas, quería revisar contigo esto y que me digas si está bien o está mal. Bien, entonces eso es más que fundamental y eso es más que importante. Yo les pido a ustedes que siempre tengan en cuenta ese paso anterior que tenemos con respecto a otros exportadores. Muy bien, es muy importante. A ver, vamos a ver un poco acerca, antes de entrar a la parte casuística, importante también, vamos a entrar a hablar algo acerca del transporte internacional, porque hoy hablamos solo de transporte internacional, marítimo, aéreo, ferroviario, carretero, multimodal, en cualquiera de las modalidades, ¿ok? Transporte internacional. Básicamente hablamos de un porcentaje superior en comercio exterior peruano, con el embarque marítimo, obviamente, y también de embarques aéreos. Por eso vamos a hablar acerca de los principales hoy día y también acerca de cómo podemos emitir los documentos y la importancia de los mismos. Como hemos mencionado hace unos minutos y les he explicado esta cadena rápidamente, en verdad, porque aquí se puede discernir más, pero no es tema de esta conferencia, acerca de revisar cada una de esas tareas. Y es importante. Esta es la única manera en la que podemos aprender nosotros, conociendo cuándo se emite, cuándo solicitamos la reserva, el booking, cuándo tiene que entrar la mercadería al almacén temporal, cuándo es el cut-off, qué es el cut-off, cuándo emito los documentos, quién los emite finalmente y cuál es mi participación como exportador, como agente de carga, como sectorista, como liquidador. ¿Qué tan importante es mi trabajo ahí? ¿Y es mi responsabilidad o no? No me gusta mucho hablar acerca de responsabilidades en comercio exterior. No es lo ideal, no es sano cuando se trabaja en comercio exterior. ¿Por qué? Porque si tenemos un curso, estamos capacitándonos, tenemos un conocimiento, y tenemos la idea central de que podemos adelantarnos a eso, entonces hay que trabajar de esa manera. Es fundamental saber de no echarle la culpa a nadie, sino que podemos dar soluciones. ¿Bien? Ahora, el transporte internacional justamente es algo importante. No nos da mucha apertura de poder resolver ciertos problemas. No es como un transporte nacional. No es un inland carrier que es transporte netamente nacional, de ciudad a ciudad, en lo que podemos resolver ciertas incidencias que encontramos. Cuando hablamos de transporte internacional se nos complica un poco más acerca de qué podemos hacer cuando encontramos alguna discrepancia. Por eso soy muy específico, recalco mucho, soy muy incisivo en el tema del manejo de draft. Es muy importante.
El transporte internacional es la operación de tránsito aduanero mediante el cual se efectúa el transporte de mercancías o personas de un país a otro. Es decir, el transporte que se efectúa entre varias naciones y que son sometidos a actividades materiales y también legales. Los documentos de transporte internacional son contratos. O sea, los que vamos a ver en estos momentos, en esta conferencia, son denominados contratos. Entonces, la normatividad legal en la Organización Mundial de Comercio o en la Cámara de Comercio Internacional están validados por estos documentos de transporte internacional, porque son títulos valores, porque son material legal, porque le está dando a un autor de esta secuencia logística, llámese exportador o importador, le está dando la propiedad de la mercadería que está siendo embarcada, y que no pueden tener correcciones a futuro. De ahí la importancia, de suma importancia, de revisar y estar 100% seguro de lo que estamos nosotros emitiendo en estos documentos. Recordemos un poco la parte aduanera de exportación. El Perú exporta miles de productos agroindustriales, prendas de vestir, artículos de casa, cerámica, etc. Y nosotros cuando hablamos de numerar nuestra declaración de exportación, hablamos de DAMS, Declaración Aduanera de Mercancías Provisionales. Y una vez que zarpe la mercadería, nosotros tenemos que ya regularizar y convertir esa DAM provisional en una DAM definitiva, porque es una exportación definitiva. Pero incluso en ese momento nosotros tenemos que estar 100% seguros de la información que estamos dando a nuestra aduana. Y el agente de aduana, el operador logístico, es un representante de un exportador. Y está dándole un servicio adicional y yo más o menos debo tener como 15 años, un poco más, dentro del comercio exterior, tanto de exportaciones como importaciones, intermediaciones comerciales, y siempre he visto un escenario que no existe en un operador logístico, ese plus que le brinda al cliente el conocimiento y el soporte de explicarle, este es un transporte internacional y estas son las regulaciones internacionales que están afectas. Estas son las entidades internacionales que norman tal o cual modalidad de transporte internacional. Es importante, si me están escuchando los operadores logísticos, los agentes de carga, los agentes de aduana, es importante que conozcan y que sepan que brindar un servicio adicional al cliente no va a poner a ustedes por encima de la competencia, porque estás dándole soporte como un partner en un escenario de alianza estratégica, no simplemente un cliente en el que tú vas, le llevas la mercadería, emitieron mal, la DAM provisional estuvo mal, la DAM definitiva estuvo peor. Bueno, regularizas, pagas multas y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Y si la matriz estuvo mal, fue tu culpa. Entonces, no estamos, y mucho menos en este momento en el que estamos terciarizando todo el servicio, tener gente que no esté capacitada, que no tenga esos skills, esas habilidades para poder poner al servicio justamente de ustedes, que son los que brindan un servicio de gestión de comercio exterior, pero una gestión eficiente, adecuada. Y se vienen más conferencias, más casuísticas los próximos días dentro del curso de liquidador y sectorista de comercio exterior, que va a ser importante. Va a ser importante y fundamental ir discerniendo y siguiendo esta secuencia también, porque hay una secuencialidad aquí. Y es ideal, voy a ver si la próxima clase mañana les hago un pequeño gráfico justamente de los tiempos, marcado por pautas y por días. Conocimiento general de lo que nosotros se nos viene cuando armamos una logística de exportaciones, cuando armamos una logística de importaciones. Y para el importador también es importante. Yo soy liquidador o sectorista, pero mi agente de carga solamente trabaja con importadores. Yo no tengo nada que ver con importaciones, no tengo que hacer documentos porque ellos vienen y no es mi culpa. No, sí lo es. Porque acuérdense que ahora el operador logístico está abarcando más escenarios. Ya no solamente es agente de carga, es agente de aduana, está brindando también servicio de transporte interno, servicio de almacenamiento, tiene alianzas estratégicas, entonces tiene que conocer todo ese circuito. Y el caso de importaciones, con mucho más razón, brindarle ese soporte a tu cliente para que él tampoco cometa los errores
de poder revisar los documentos con mayor anticipación. El transporte internacional de mercancías, como pilar fundamental en la logística, ha planteado la necesidad de desarrollar una legislación internacional. Así es, con normas de carácter multinacional, tales como tratados, convenios y jurisdicciones sobre la mayor cantidad posible de países. Así es, no solamente hablamos del Organismo Mundial de Comercio, la Cámara de Comercio Internacional, sino también entidades como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que también va a normar cierta modalidad de comercio exterior, ahora la vamos a ver. Es importante que sepamos que hay instituciones a nivel mundial que van a normar todo ese transporte en sus distintas modalidades, ¿no? No queremos que nos centremos solamente en uno, sino que en distintas modalidades va a tener cada uno ciertas instituciones. Como la clase del día de hoy fundamentalmente se basa en lo que es emitir documentos de transporte internacional, yo quise añadir estas láminas que vamos a revisar rápidamente en este momento, para invitarlos a ustedes que después puedan entrar a la página web de estas instituciones y así puedan revisar y encontrar la relación que tienen estas instituciones que norman el transporte internacional con cada una de las modalidades. ¿Por qué con cada una de las modalidades? Si ustedes se dan cuenta, hay agentes o operadores logísticos que están más concentrados en lo que es transporte terrestre, de repente en comercio internacional con países fronterizos. Hay en provincias, los agentes de carga, los agentes logísticos, están más acostumbrados o tienen de repente mayor input en lo que es transporte terrestre, entonces van a revisar ciertas instituciones que vamos a leerlas en este momento. De repente, por la naturaleza de mi cliente, de los productos de mi cliente, digamos flores, yo solamente hago embarques vía aérea, transporte internacional aéreo. Entonces también vamos a revisar esas instituciones. Yo les pido que lo chequeen, que entren, que googleen, que busquen información adicional. No me quiero detener mucho en esta parte, porque quiero enfocarme en revisar el checking list, pero también en ver este caso que les he traído para poder revisar juntos este documento de transporte internacional de una empresa exportadora de productos agrobiológicos, una de las principales del Perú. A ver, vamos a empezar entonces con estas regulaciones internacionales. Tratados, convenios, ¿quiénes son? ¿Qué empresas son? A ver, para empezar con respecto al transporte terrestre, las comisiones económicas, sociales, tales como CESAP, CEPALC, CEA, CESAO y especialmente CEPE, han venido trabajando sobre todo lo que es regulación de transporte terrestre. Entonces, ya sabemos que estas comisiones, que forman parte también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, forman parte también. Y cada una está trabajando por su lado. CEPE, por ejemplo, era parte también en la Comisión Económica, pero la parte europea. Y están haciendo un trabajo adecuado a nivel global, a nivel mundial, de cómo seguir normando y cómo va evolucionando la normatividad para el transporte terrestre. Es importante que lo conozcamos porque nosotros, si nos dedicamos a hacer un servicio como agentes o operadores logísticos, es saber un poco más acerca de lo que a nivel mundial se está trabajando. Independientemente cuál sea el mercado, es importante que lo conozcamos. Enfoquémonos, de repente no tenemos mucho tiempo, enfoquémonos de repente en lo que la empresa es más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del transporte marítimo, ¿no? La UNCAD y la OMI son las organizaciones competentes para legislar todo acerca del medio de transporte marítimo. Muy bien. Y con respecto al tema del transporte aéreo, transporte internacional aéreo, el secretario general de la OASI es el depositario de los tratados internacionales, muy bien relacionados con este modo de transporte que es vía aérea. Y tiene a su cargo la supervisión y la ratificación, adhesión y acceso a cada uno de los convenios. Muy importante. Y sin dejar de lado la parte multimodal, que en los últimos años ha tenido muchísima presencia en el comercio exterior peruano. Aquí también la UNTAD es la organización responsable de supervisar la ratificación, adhesión y también el acceso al convenio internacional de transporte multimodal. Nuestro país está suscrito a muchos convenios.
Porque nuestro comercio exterior, que ha venido creciendo en los últimos años, también busca ser normado por cada una de estas regulaciones internacionales a favor nuestro. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los documentos de transporte internacional. Vamos a revisar 3 de ellos de una forma teórica muy rápida, porque lo importante va a ser revisar el checklist y finalmente concentrarlos en lo que viene a ser nuestro caso aplicativo, porque ahí sí tenemos que discernir mucho de un cuadrante a otro. ¿Bien? Y bueno, ustedes ahí de repente ven muy pequeña la lámina y ven muy pequeña la figura, pero cuando lleguemos a la parte casuística, yo lo que voy a hacer es abrir uno en toda la pantalla y vamos a revisarlo cuadrante por cuadrante y la importancia que va a tener cada uno de ellos cuando nosotros tenemos que emitir las matrices, los drafts. Recordemos que los documentos de transporte internacional, las emisiones finales y originales quedan en manos de las líneas navieras, o sea, agente de carga, ¿no? Las líneas navieras o shipping line en inglés, o agente de carga, forwarder, freight forwarder en inglés también. Bien, entonces vamos a empezar con lo que maneja el 90% del comercio mundial, que es muy fuerte, que es el comercio a través de la vía marítima, el transporte internacional marítimo. Y su documento de transporte es el conocimiento de embarque, o BL en sus siglas en inglés, Bill of Lading. Entonces, ahí encontramos la primera relación. Documento de transporte internacional, si es embarque marítimo, es el BL, o conocimiento de embarque. La terminología en inglés y en castellano es muy importante independientemente de dónde esté tu cliente. Lo ideal es que se hable y se escriba, se redacte y se emita todos los documentos en el idioma inglés, que es el idioma principal a nivel comercial. Sin embargo, y sabemos que tenemos pues un comercio muy fuerte con los mercados de América Latina y también sobre todo con países fronterizos, y podemos también pues darle la información en castellano, pero lo ideal sería que marquemos un estándar, porque recordemos que esto, y si hay alguna discrepancia, estos son documentos que están respaldados por la OMC y también por la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, lo ideal es que lo trabajemos de manera, usando el idioma inglés para evitar problemas. Bien, ¿qué cosa es el conocimiento de embarque? Bueno, es el documento de transporte marítimo. Ahí está, sumamente claro. Conocimiento de embarque, documento de transporte marítimo. Así es. Que se utiliza en el marco de un contrato de transporte. Entonces, este documento no solamente es un documento propiamente dicho de transporte internacional, sino es un contrato. Es un contrato de transporte con cláusulas, con información, las cuales se tienen que respetar. Porque está transportando mercadería en un buque, en una línea regular. Aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante. Ustedes tienen que tener muy en cuenta que estos documentos, que aparentemente son sencillos de emitir, tienen atrás, o tienen tras de ellos, una normativa internacional y regulaciones internacionales, las cuales he mencionado, muy importantes. El conocimiento de embarque, o el BL, no es un documento de juego. No es una factura o una lista de empaque que tú lo puedes modificar si te equivocaste y emitir otra. Solamente se emiten 3 originales y no se vuelven a emitir 3 más. Incluso, esto va para los exportadores y para los importadores. Y aquí viene otro consejo con respecto a los documentos de transporte. Independientemente de cuál sea la forma de pago, yo les aconsejo a ustedes exportadores que de esos 3 conocimientos de embarque originales se queden con 1 y los otros 2 sean facilitados a su cliente en el extranjero. Y esto va para ustedes importadores, que los 3 conocimientos de embarque originales, ustedes pidan solo 2 y que su cliente en el extranjero se quede con 1 en su poder para resguardo por si al caso haya un problema. He visto casos en estos más de 15 años que tengo laborando en gestión de comercio exterior, pérdidas de documentos de transporte internacional y los problemas han sido inmensos.
Así que, ojo con eso, y es un tip, es una ayuda. Es como que ustedes, sectoristas, liquidadores, agentes de carga, operadores logísticos, le digan a tu cliente, te aconsejo, te sugiero, y explicarles las razones, ¿no? En forma de darle a entender, oye, yo tengo el manejo de la logística de comercio exterior. Yo sé que no es mi problema porque tú eres el exportador, tú eres el importador, pero no podemos caer en este escenario. Porque si caemos en este escenario puede pasar tal o cual cosa. ¿Ok? Ahí, ojo con eso, el manejo de la información que podemos brindarle. De la misma manera, pasa con lo que es el transporte internacional bajo la modalidad de embarque aéreo. El conocimiento aéreo o guía aérea es el documento de transporte, para la redundancia, aéreo, en el que figura en el reverso todas las cláusulas del contrato de transporte, contrato de adhesión. Bueno, aquí es igual que el conocimiento de embarque en transporte marítimo. En la parte al reverso de este documento están todas las cláusulas. Porque como les mencioné al comienzo, esto no solamente es un documento de transporte. Traslado mercadería de un país a otro y este es mi documento de transporte para que tú puedas extraer la información o también puedas extraer tu producto al momento de nacionalizarlo. No, esto es un contrato y un contrato tiene que respetarse. Cuando veamos ahora la parte casuística y revisemos el checklist, se van a dar cuenta qué relación tiene este contrato, este documento de transporte con la forma de pago y qué importante es. Nosotros tenemos que, y se va otro consejo más, otro paréntesis, en lo que es logística, nosotros tenemos que guardar toda la relación posible de todos los documentos, desde el primero, desde que se emitió una proforma invoice o desde que se firmó un contrato de compra y venta internacional, hasta que guardemos el file de exportación cuando la DAM ha pasado de provisional a definitiva, o guardemos el file de importación cuando nuestra mercadería ha entrado ya a nuestro almacén. Toda esa secuencia documentaria tiene que guardar relación. Recordemos que aduana, nuestra autoridad aduanera, tiene la potestad de revisar la documentación, no solo al exportador y importador, sino a la agente de aduana. Y el agente de aduana tiene que tener todo bien clasificado, tiene que tener toda la información guardada, toda la información mapeada, sea de manera digital, sea de manera física, dependiendo el documento del que estemos hablando. ¿Por qué? Porque aduana tiene la potestad de revisar. Y si no guarda relación a estos documentos, ahí es donde vienen los problemas. Y mi consejo es que tratemos de que lo que son nombres, modelos, marcas, números, fechas, todo guarde relación entre uno y el otro, para evitar problemas posteriores. Básicamente es eso, evitar problemas posteriores. ¿Qué pasa con el tema de la carta aporte? Vamos ahora a hablar acerca de transporte terrestre. Transporte terrestre fundamental también, fundamental. No es muy usado, bueno, pero en el caso, las veces que lo he visto y los que yo he trabajado transporte terrestre, han sido países fronterizos, efectivamente, y han sido bajo modalidades de Incoterm Export. Y eso me ayudó muchísimo también a conocer la importancia del manejo de los costos. En un transporte terrestre bajo un Incoterm Export, el exportador es como que me libero de la información porque ya recogieron mi mercadería en la puerta de mi almacén y me puedo retirar. No. De hecho, tú eres el responsable hasta que la mercadería salga del país. Así sea export. Así es tu cliente en el extranjero quien emite la DAN y tenga su propio operador logístico, tú tienes que estar atrás de ellos para que te den una copia de los documentos de transporte, de las declaraciones, de aduana, de mercancía, etc. Y muchas veces el operador logístico, en este caso, llámese liquidador o sectorista, a través de un cliente en el extranjero que ha contratado sus servicios, también tiene que ser la parte del sustento, la parte del respaldo para cualquier tema en el transcurso de ese transporte interno, en lo que viene a ser un export, en lo que viene a ser un FCA, etc. Muy bien, entonces, normalmente lo vemos en transporte
terrestre, que es lo que vamos a ver ahora. Y su documento de transporte internacional para esta modalidad es la carta aporte. Como claramente dice la lámina, la carta aporte es el documento que justifica el desplazamiento de las mercancías y el contenido de las mismas. La carta aporte debe redactarse en papel o bien en formato electrónico, cualquiera de los dos. Y ahí tiene la información también. Porque si nos damos cuenta, nosotros vamos a hacer un común denominador entre estas tres principales modalidades, ¿no? El embarque marítimo, el aéreo y el terrestre. Pueden tener nombres distintos, pueden tener matrices distintas, pero la información es la misma. La información es la misma. Y esta información es la que nosotros declaramos a aduana cuando nuestra mercadería es exportada. Pero también esta información es usada por nuestro cliente en el extranjero, en su país de destino, cuando nacionaliza su mercadería. Por eso es fundamental. Es fundamental que nosotros brindemos la información como exportadores con anticipación, pero también es fundamental que nosotros como importadores obtengamos la información con la debida anticipación, así como les hice ese paralelo entre la fecha que solicitamos la reserva o el booking hasta que se llegue a zarpar la nave y tenemos un intervalo de tiempo de un promedio de 10 a 15 días para comenzar a emitir documentos a nivel draft, a nivel borrador, para que mi cliente me dé el go y poder enviar la información. En importaciones es solicitar también la información con anticipación a nivel draft para que mi agente de carga, mi sectorista aduanero del soporte revise los documentos, claro, de la mano con el exportador e importador, porque el operador logístico no es Mandrake, no es el mago, no es un adivinador, no conoce el producto. Hay ciertos parámetros y hay ciertos límites que un operador logístico, que un sectorista o un liquidador tiene que tener en cuenta. Podemos ofrecer 1000 servicios a un cliente de comercio exterior y eso está muy bien, porque ellos van a terciarizar cada vez más. Pero lo importante es conocer el límite de la información y el poder del control de la misma que tenemos. No podemos adivinar las cosas. Es importante que un checklist, por ejemplo, el que vamos a ver en este momento, sea brindado a través de matrices. Pongámosle las matrices que deseemos. Podemos ponerle 1000 cuadros de Excel con mucha anticipación. Pero tratemos de explicar a nuestro cliente que el operador logístico, el agente de aduana, el agente de carga, no es un adivinador. Es importante que marquemos todas nuestras pautas y sepamos hasta qué nivel podemos llegar para poder ayudar a nuestro cliente, pero tenemos que conocer también cierta información. A ver, por ejemplo, esto es un checklist de lo que es un documento de transporte internacional. ¿Okay? Terminando de revisar este checklist, pasamos a ver un caso práctico de una empresa exportadora. ¿Qué información debe contener estos documentos de transporte internacional, llámese BL o conocimiento de embarque, Airware Bill o guía aérea, carta aporte? ¿Qué información debe contener? Claramente nosotros tenemos que estar un paso adelante de nuestros clientes y debemos manejarlo, esta información, pero como si fuera nuestro pan de cada día. He participado en muchos tenders internacionales de líneas navieras, también he estado en tenders nacionales de operadores logísticos, y siempre los clientes fuertes, siempre buscan que haya un tender, pero que tú estés por encima de ese tender, que tengas el conocimiento y cuando tienen las primeras entrevistas de estos posibles contratos, manejes la información y que tu equipo de sectoristas o el equipo que forman los liquidadores de tu empresa conozcan y tengan las habilidades, y solamente eso se consigue con la capacitación. Hay muchas personas que también tienen un expertise único, operativo, porque su trabajo siempre ha sido el campo, genial, han estado en aforos físicos, en revisiones documentarias de los canales, en revisiones de productos restringidos, SENASA, DIGES, etcétera, y conocen,
saben, miden tiempos. Y qué bueno que ese expertise casuístico, propiamente dicho, sea complementado con la parte teórica y que ya participemos en tenders o contratos de empresas exportadoras e importadoras con un equipo que conozca no solamente el campo, sino también la oficina, sino también estas plataformas nacionales, internacionales que brindan información y que todo sectorista o todo liquidador o toda persona, auxiliares, trabajadores, gestores del comercio exterior deben conocer. ¿Bien? Entonces vamos a revisar rápidamente el checklist, que es muy importante conocer qué información debe contener un documento de transporte de carga internacional. Shipper Information, ok, la información del embarcador. La información del embarcador. El embarcador puede ser el exportador, ok. Yo, César Azal de SAC, soy el exportador de prendas de vestir, por ende, en el documento de transporte internacional tiene que salir mi nombre, mi registro único, dirección, teléfono, etcétera, porque yo soy el embarcador. Sin embargo, tenemos otras modalidades, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un trader internacional y como trader, yo voy a emitir facturas, packing list, certificado de origen, pero yo no soy el productor. Y como no soy el productor, tampoco soy el embarcador. Lo es la Asociación de Productores o de Cafetaleros de San Ignacio, Cajamarca, ¿ok? Con su dirección, sus teléfonos, sus contactos, la full información que debe tener este embarcador. Porque el embarcador no quiere decir exportador, sino embarcador. Quien da la matriz del documento de transporte, quien entrega la mercadería al agente logístico, al operador logístico. Y por otro lado tenemos que el operador logístico también puede ser el embarcador. Claro que sí, no obligatoriamente, pero puede darse el caso. Cuando, de repente, cuando es un Incoterm Ex-World, cuando es un FCA, y el que aparece en el documento de transporte como embarcador, es efectivamente el operador logístico, porque el operador logístico ha sido el que ha ido a recoger la mercadería. Otra forma que puede darse que el operador logístico aparezca como el shipper es también cuando consolida carga. Cuando yo tengo mercadería para un cliente en el extranjero, pero tengo en fábrica en Paita, tengo en Trujillo, tengo en Lima, y voy consolidando para llenar un contenedor de distintas fábricas que tienen propiamente sus sedes, sus nombres comerciales y facturas diferentes, pero es el operador logístico el quien hace la consolidación en nombre de un cliente en el extranjero y va a ser también el embarcador. Y la última es cuando tú le pides netamente a tu embarcador que no aparezca como embarcador, sino que sea tu operador logístico. Y eso sucede mucho en importaciones. Muchas empresas que no quieren saber, no quieren declarar el nombre de su proveedor, de su exportador, para que la competencia no sepa a quién le ha comprado. Bueno, simplemente a través de la consolidación de carga, le piden a sus operadores logísticos que sean ellos los que aparezcan como embarcadores. ¿Eso es legalmente permitido? Sí. ¿Por qué? Porque lo importante está en los siguientes cuadrantes. Full information of the consignee. Esa es la parte importante. ¿A quién está consignada esta mercadería? Porque esta mercadería tiene un propietario. Está consignada a alguien. Porque al ser un documento de transporte, también es un título de valor. También es un contrato. Y esto tiene un consignatario, que es el responsable de la mercadería. Y este consignatario puede ser el banco o puede ser el importador en el mercado de destino. Ahora que veamos el caso, vamos a ver la diferencia. Y también a quién tiene que ser notificada esta mercadería. Es también un cuadrante importante. Full information of the notified. ¿Ok? Ojo con eso. Ahí tenemos 3 cuadrantes importantes, pero cada uno distinto al otro, según lo que nosotros queramos hacer. Queramos demostrar, marcando siempre el ámbito legal, ¿no? O sea, sin ningún problema. Acá nadie está engañando a nadie y estamos brindando la información y esto es respaldado. El número del documento de transporte internacional, sea BL, cartaporte, etcétera, hay un número. Muy bien. El número del contrato, el número del booking, importantísimo también. El número del puerto de embarque. El puerto de descarga. Va a salir del Callao como exportador. Es el puerto del Callao, el puerto de Paita.
Y si es una importación, viene de China, de repente el puerto de Shanghai, de Ningbo, de Chihuahua, si viene de la India, el puerto de Bombay, Indonesia, Yakarta, etc. Importante, el puerto de embarque y el puerto de descarga. El nombre de la nave, el vessel name, la descripción de la mercadería, importantísimo también, porque en la descripción de mercadería sí me quiero detener, porque aquí hay ciertas empresas en el extranjero que necesitan cierta información por temas logísticos propiamente de ellos en su mercado. Si somos importadores y nosotros queremos también tener ese control logístico en nuestro centro de distribución, también es importante que pongamos mucho detalle a lo que viene a ser el cuadrante de descripción de la mercadería. Últimamente se está trabajando mucho el escenario de cross-docking y la mercadería está cada vez menos tiempo en los almacenes de los importadores peruanos. Por tal razón, es importante que haya un desglose lo más específico posible de la mercadería que se está importando, ¿no? Si tú trayendo mercadería consolidada, con mucha más razón, ¿qué cantidad de cajas tiene este electrodoméstico, no? Si hablamos de pequeños electrodomésticos, a ver, 40 cajas de licuadora, 50 cajas de hornos, 60 cajas de plancha, tener la información, en vez de decir 120 cajas de productos electrodomésticos, ¿no? Entonces, hay que ser muy precisos, pero siempre y cuando nuestro cliente en el extranjero solicite esa información, y si somos importadores, nosotros necesitamos esa información, sí o no. Lo que hablamos de measurement es la parte del cubicaje, el peso total, el número de cartones y sobre todo, y muy importante, es la fecha de embarque. La fecha de embarque, porque nosotros como importadores, vamos primero a la parte de importadores, vamos a emitir una aplicación de seguro para ver de dónde a dónde cubre el seguro de suceder alguna incidencia en el camino, y la fecha de embarque es importante. Además, si nosotros importamos mercadería y queremos relacionarlo con un certificado de origen para poder aplicar a cierta liberación de aranceles, también es muy importante que tengamos la fecha de embarque final plasmada en ese documento, porque va a ser la misma que va a estar en el certificado de origen. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, porque nos va a ayudar a todos a poder monitorear y poder utilizar los documentos. A ver, yo les traje aquí ahora, vamos a ver, aquí está. Vamos a abrir esto. Les traje un conocimiento de embarque, vamos a hacerlo, vamos a ver aquí el tema de documento de transporte internacional de embarque marítimo, lo que conocemos como Bill of Lading. Si se dan cuenta, claramente dice draft. Draft Bill of Lading. Genial. ¿Por qué? Porque nosotros como exportadores vamos a brindarle ese draft a nuestro proveedor, a nuestro cliente, perdón. Estamos hablando de exportadores. A nuestro cliente. Para evitar justamente que nosotros cometamos algún tipo de error. Aquí vemos que el shipper es la empresa exportadora, con toda la información. Yo soy exportador peruano, mi empresa es exportadora de alimentos, y yo aparezco como embarcador porque también soy el exportador. Aquí no hay terciarización, no hay un agente de carga interviniente. De hecho, CMA CGM es un shipping line, es una línea naviera. Por consiguiente, el contacto ha sido directo y eso está muy bien también. El consignatario. Aquí hemos puesto consignatario to the order y lo hemos dejado libre. Lo ideal es que si la forma de pago es carta de crédito, el consignatario tiene que ser el banco, indiscutiblemente. Pero si si la forma de pago ha sido transferencia bancaria, el consignatario tiene que ser el importador en el mercado de destino. Habrá en alguna oportunidad o en algún momento, bajo algún escenario, que se quede la palabra to the order sin ninguna otra información en un conocimiento de embarque, sí, lo hay, por dos razones. La primera, porque nuestro cliente en el extranjero, en el camino, en el tiempo de tránsito,
va a decidir a quién traspasarle la mercadería o está haciendo una preventa. Él no la va a nacionalizar, entonces la va a traspasar. Y en el camino lo decide. Por eso se puede enmendar. No estás emitiendo uno nuevo, estás haciendo una enmienda, estás colocando el nombre y lo puedes hacer con lapicero. Así claramente se los digo. Y la naviera lo que va a hacer son ponerle sellitos correctores que van a respaldar justamente esa información. Es permitido. Muy bien. Ha hecho una preventa, entonces no sabe todavía quién va a nacionalizarlo. Pero lo importante está en la parte de Notify. ¿A quién va a notificar? Aquí va a notificar a la empresa china, la empresa con quien yo hice relación comercial. A mí me va a pagar como exportador. Él ya verá en el camino a quién le va a trasladar como consignatario para que pueda nacionalizarla. Pero de darse el caso, es mejor que sea Notify, porque igual lo van a notificar. Y si por A o B motivo no puedan trasladar o hacer una preventa de esos productos, no hay ningún problema. Son ellos mismos, en este caso Guangdong High Group, los que pueden hacerlas también de importadores. Y la importan la mercadería sin ningún problema. Bien, sigamos viendo y revisando, ¿no? El nombre de la nave, tenemos el puerto de embarque, que es Callao, el puerto de descarga, que es Lianhushan, en China. Hay una información acerca de la cantidad de contenedores. Aquí vemos, por ejemplo, que son 3 contenedores, los 3 contenedores de 40, y vemos el detalle del mismo. En un contenedor tiene 520 sacos o bolsas de harina de pescado. En el siguiente contenedor igual, y en el tercer de la misma cantidad. ¿Por qué tienen, entonces, si son lo mismo, diferentes? Porque son contenedores distintos. Y aquí es donde yo les mencionaba la importancia del manejo de la logística en el mercado exterior, en el mercado de destino. De repente están haciendo un tema de cross-docking, de repente tienen 3 almacenes de distribución y necesitan tener separados los contenedores. En el tema de importaciones, se ha estado trabajando mucho esto en lo que son electrodomésticos de grandes volúmenes como línea blanca. Cuando las empresas, los grandes almacenes en el Perú importan los contenedores, ya vienen predistribuidos para las provincias. O sea, yo estoy importando 10 contenedores de línea blanca que vienen a formar cocina, lavadora y refrigeradora. Vienen 10 de cada uno, o sea, 30 unidades por contenedor, y cuando lleguen a mercadería a nacionalizarse, no vamos a meter todos los contenedores al almacén, sino, como ya están separados, se va un contenedor de repente para el norte, para el departamento de Piura, el departamento de La Libertad, 4 para Lima, 1 para el departamento de Arequipa, y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la razón por la cual se tiene que tener la mayor cantidad de información posible en la parte de descripción. ¿Okay? Ahí, como ustedes pueden darse cuenta, tiene algunos números, algunos códigos, algunos certificados de fumigación, de la carga, etcétera. Algunas normativas propiamente dichas del producto que también están plasmadas en el contrato de transporte internacional. Vemos el peso neto, el peso bruto, y sobre todo vemos también el cubicaje o measurement, que viene a ser los metros cúbicos, un contenedor de 40 HiQ y están cubicando 50 metros cúbicos. Bueno, el contenedor de 40 HiQ puede más o menos hasta 70 metros cúbicos tranquilamente utilizar, pero aquí la empresa ha decidido utilizar solamente 50 metros cúbicos de estos sacos. Está bien porque de repente está trabajando con pallets, algunos envían con pallets, otros no envían con pallets. Eso va a quedar ya según la parte logística de la empresa. Como vemos aquí también tenemos ya el número del conocimiento de embarque en esta parte, Bill of Lading Number, el número del viaje, el nombre de la nave, y finalmente son como 8 hojas, porque son varios contenedores. Tenemos aquí lo importante. Acá tenemos la fecha de emisión del BL21, el 21 de agosto del 2018, que es el ejemplo, pero aquí está faltando también una fecha confirmada de embarque, y eso es muy importante. Una cosa es que se emitan los documentos, y una cosa distinta es que tengan una fecha de embarque.
Recordemos que esta información es importante para que nuestro cliente en el extranjero también maneje bien sus documentos de importación, sus documentos de nacionalización de las mismas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Justo me estaban preguntando aquí acerca del FCL. Bueno, FCL es Full Container Load. Si se dan cuenta, en el caso que les he puesto, en ese conocimiento de embarque que hemos revisado, de FCL, porque son contenedores cerrados. No estamos hablando de LCL, que es Less Container Load, que es menos que un contenedor y la empresa puede consolidar la mercadería o la exportación puede ir acompañada de otros productos que van al mismo mercado. No es usual que las exportaciones peruanas sean menos de un contenedor. Son mínimo un contenedor de 20 y también se trabaja muchísimo el tema de el manejo de cubicaje mínimo para poder cerrar un contenedor, siempre y cuando la estructura de costos nos lo permita, para que nuestros clientes no tengan justamente problemas. Y al revés, nosotros como importadores tampoco tengamos ciertos problemas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la atención. Vamos a seguir revisando más temas de documentos. Hoy vimos transporte de mercadería internacional. Vamos a revisar otros documentos el día de mañana. Seguimos con esta secuencia de la parte más casuística dentro del curso de liquidador y sectorista en comercio exterior. Muchas gracias.